muy buenas tardes, muy bienvenidos a esta nueva reunión que tenemos acá en el este de Los Ángeles. Muchas personas me han preguntado dónde es este lugar porque quieren venir, ¿verdad? Dice que sí es cupo limitado. En realidad, pues todos los que quieran acompañarnos pueden venir. Vamos a estar poniendo la dirección para que los jueves a eso de 2 o 3:30. ¿No? Hoy es cierto. Okay, yo creo que ahí estamos. Ok. Muy bien, pues decíamos que estamos comenzando la reunión aquí en el este de Los Ángeles, ¿verdad? Muchas personas nos han preguntado acerca de dónde está la locación de este lugar y con mucho gusto vamos a estarlo compartiendo en los comentarios. El día de hoy va a ser un día un poco diferente. Hemos estado hablando de diferentes temas a lo largo de estas clases, a lo largo de estas semanas. El día de hoy vamos a tocar un tema sumamente interesante. Algo que en realidad pues va a cambiar mucho nuestra visión acerca de la alimentación. Nosotros desde niños hemos tenido una idea de qué es comida y qué no es. De qué es la forma en que nosotros debemos alimentarnos o comer para estar fuertes, ¿verdad? Y qué es lo que no debiéramos comer. Sin embargo, podemos nosotros darnos cuenta que cuando nosotros le servimos comida a un bebé, le ponemos, qué sé yo, los vegetalitos, le ponemos un poquito de carnita desmenuzada o pollito, ¿verdad? Y el bebé usualmente se va a comer los vegetales y esto, pero cuando el padre o la madre ve que no se ha comido la carne, le dice, no has comido nada. Tienes que comerte la carne o tienes que comerte el pollo, porque nosotros creemos que ahí es donde está la mayor alimentación. Así que nosotros ya hemos hablado un poquito acerca de este tipo de tema. Sin embargo, el día de hoy hemos invitado a nuestro hermano Magallanes. Él está acá pues ya terminando de arreglar las cuestiones, terminando de arreglar acá su presentación. Pero quiero decirles que él es estudiante de tercer año de teología en la universidad. Él ya pues sirve en diferentes lugares. Le gusta muchísimo la obra médico, ¿verdad? Misionera. Es algo muy, muy interesante la combinación de dones que Dios le ha dado a nuestro hermano acá. Él pues va a contar un poquito acerca de su historia, un poquito acerca de su testimonio. Es una persona que en realidad ha tenido vivencias muy interesantes, pero sobre todo nos va a hablar de los peligros que muchas veces encierra, sin que nosotros sepamos, el consumo de carne, el consumo de animales. Y él va a hablar de primera mano, porque generación tras generación en su familia, ellos han estado inmiscuidos en el negocio de la carne, de las diferentes carnes. Y por esa razón es que él viene a darnos esta información. Así que hermano, no sé si está listo ya. Se frizó, así es que me encargo a ver qué puedo hacer. Mientras puedo hablar. Claro, déjeme ver por aquí. No sé qué pasó ahí. Bueno, pues, buenas tardes. Bueno, pues ya me introdujo. Mi nombre es Clemente Magallanes. Aparte de ser estudiante de teología, pues tengo 37 años trabajando de carnicero. Por lo cual el material que les voy a presentar nadie me lo contó, yo mismo lo vivo, yo mismo lo hago. Así es que vamos a empezar primeramente con una oración. Me gustaría siempre empezar con una oración, ¿verdad? Para poder iniciar este programa. Y voy a empezar primero contándoles un poquito de mi testimonio, porque es que tengo 15 años ya de vegano y quiero introducir por qué razón fue que entré a esto. Pero yo pienso que lo voy a tener que hacer en 2 secciones porque no me va a alcanzar todo y para no poderme arreglarme, pues sí. Yo creo que me van a poder invitar para otra ocasión también.
Y pido disculpas porque me agarró un poco el tráfico, pero ya estoy aquí. Así es. Así es que si me acompañan a orar, nomás a inclinar el rostro. Señor bendito, te damos la honra y la gloria, Padre. Amén. Y Padre, en este momento que vamos a empezar a hablar del peligro de las carnes, Señor, en este lugar, quiero pedir precisamente tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, sobre todas las personas que están aquí reunidas, Señor, porque no cabe duda que ellas tienen el interés de seguir aprendiendo. Gracias por eso, Señor. Y sobre todo te quiero pedir especialmente que tú me uses para honra y gloria de tu nombre. Amén. Cristo Jesús, te lo pido. Amén. Amén. Sí, 37 años de carnicero. Mi abuelito fue carnicero, mi padre fue carnicero y él ya murió. Y yo soy carnicero y de mis 7 hermanos somos carniceros. Así es que sabemos, tengo 27 años viviendo en Estados Unidos. Y prácticamente desde que yo llegué aquí empecé a ver cosas que ya se practicaban en México, pero aquí dicen quítate que ahí te voy. Así es que las cosas que vamos a platicar son de suma importancia. Quiero empezar primeramente, mi padre murió de un infarto en el corazón, a consecuencia igual de él estaba gordo, muy gordo. El tío pesaba yo creo que más de 200 libras, 240 por ahí. Y él murió de un infarto en el corazón cuando yo tenía 8 años. Y cuando yo llegué aquí tenía como 21 años, a los 2 años venía mi primo hermano con su hijo de 2 añitos y pues comíamos todos los días carne, 7 días a la semana y 3 veces al día. Qué raro, ¿verdad? Nadie hace eso. Así es que todo eso era una costumbre que nosotros teníamos y pues así vivíamos, pero mi sobrino llegó desde los 2 años y él no quería comer cosas que traían arroz, frijoles o cosas así. Él quería pura carne, o si no había algo que le gustara, siempre se ponía a llorar y quería McDonald's, chicken nuggets, hamburguesas, y ustedes saben, es 2 años, así chiquito. Y él, 15 años, 17 años, a los 17 años se metió en problemas en la high school. Mi primo hermano lo mandó para México y al primer mes empezó con un dolor de cabeza. El doctor le dijo, ese más. El primer mes que fue al doctor le dijeron que era solamente migraña. El segundo mes ya era anemia, y entre esos periodos le dijeron que era leucemia. Y no terminó el tercer mes cuando le dijeron que tenía cáncer en el colon, todo regado. Después de 3 meses de que había llegado a México, lógico, pues creció con nosotros desde 2 años hasta los 17, pues era mi hijo también, ¿verdad? Junto con mi hijo, tengo un hijo de 20 años, él tenía en ese tiempo unos 5 años, 4 o 5 años, y él falleció a consecuencias de cáncer en el colon. 1 año más tarde, a mi hermana de sangre le empezó también un dolor de cabeza en la cabeza, y le hicieron exámenes y le encontraron supuestamente un tumor en la frente. A consecuencias de eso, ella se intervino, la operaron, y cuando la operaron, no era un tumor, era un gusano del cuerpo que iba para el cerebro. Y ella quedó ciega a consecuencias de esos problemas, ¿verdad? Entonces yo no comprendía por qué el Señor, ya era adventista en el 2004, estoy hablando, que me bauticé, y yo no sabía nada de esto que ustedes están aprendiendo, Reforma Pro Salud y eso. Pero yo pienso que el Señor estuvo llevando todo eso a cabo porque tenía que necesitar. Ahora entiendo por qué me llamó a mí, carnicero, porque tuvo que pasar esas desgracias en mi familia para poder yo preocuparme por todos ustedes.
todo eso fue lo que pasó. Así es que cuando ella murió, él murió, pues fue un golpe muy grande en mi familia, y en esa fecha yo decidí no comer ya carne, jamás. En un rato más les voy a poner un pedacito de video, el cual fue el que a mí fue el que me motivó, me convenció de eliminar toda la carne, y eso se los voy a contar después. Pues llegó a mis manos por una jovencita de high school precisamente. La maestra les estaba poniendo ese video en la secundaria, y la maestra les decía que no les dijeran a personas seculares, porque ella se podía meter en problemas en la escuela, ¿verdad? Que le dijeran solamente a puras familias. Y ese video me llegó a mis manos, y la persona que me lo dio pues era una muy amiga mía, hija de ella. Entonces ella le dijo que me lo prestara, y yo saqué copias de ese video. Y cuando yo hice mi pacto con Dios, dije: no más carne, mi propósito es cuidarme de yo, pero también preocuparme por la demás gente. Así es que a consecuencia de eso yo empecé a hacer muchos discos, DVDs. Yo los repartía en la carnicería, en diferentes lados. Mientras usted despachaba la carne. Mientras yo despachaba, la gente que era más conocida, más allegada mía, le daba su video, y ellos llegaban. Hubo muchas personas que sí dejaron de comer carne. Testimonios que les puedo contar. Hay muchas personas que dejaron de hacer eso, no solamente por cuestiones de salud, sino también por prevención, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que quiero transmitirles. Pero antes que eso, yo quiero hacer una pregunta directa. ¿Cuántas personas de las que están aquí aún todavía consumen carne? Pues el día de hoy va a ser su último día. Ténganlo por seguro. Ténganlos por seguro que el día de hoy va a ser su último día. Y yo voy a hacerle llegar ya sea a la hermana Mateo o a Eri un DVD en el cual ustedes pueden grabarlo y después compartirlo entre ustedes. Y eso les va a ayudar mucho más, sobre todo a los niños, ¿no? A los jóvenes, porque ese es el enfoque de las enfermedades que están llevando a cabo. Son directamente ya más para la juventud, para los niños especialmente. Por eso es que hay tanta enfermedad, tanto cáncer, tanta diabetes, tanto colesterol, a consecuencias de la carne. Y sin más que esperar, les voy a pasar primeramente el ¿qué nos trae ya? Ahí está, ahí está. Pero ahí ya lo pasé. Mire, ese es un cáncer de un ser humano, ¿eh? Ese es cáncer del ser humano. Pero eso no lo quiero ahorita. Sí, ese es un cáncer de colon en un ser humano. Ese va a ser para el último. Todo eso es cáncer en el colon en un ser humano. Pero quiero llegar primeramente para la introducción, ¿verdad? Si me dan más tiempo, yo lo puedo empezar. Dura más o menos dos horas todo el programa, pero por eso lo quiero hacer en dos secciones. Ahí está. Esa es mi área de trabajo. No digo nombres, pero he trabajado en todas las marquetas que puede haber, y todas son la misma. Yo pensé que en México éramos, se puede decir, cochinos para trabajar, pero aquí es peor. Aquí es peor. Así es que en el tiempo que yo llegué, la mayoría de la exportación de carne venía de México para Estados Unidos, porque pues aquí todavía, pero ahora es de Estados Unidos para todos lados. ¿Por qué? Por el sistema que tienen ellos de hormonas de crecimiento y reproducir los animales rápido.
Así es que el material que yo les voy a enseñar, nadie me lo ha contado. Es una realidad de lo que les voy a mirar, y este video se los voy a poner nomás para que miren un poquito. Paso que debemos tener para ayudar a proteger el océano es dejando de comer animales. Estamos perdiendo nuestra diversidad biológica por el apetito de comer carne. Por décadas, el gobierno de Estados Unidos tiene un programa para exterminar totalmente los lobos, para proteger las vacas. Actualmente, el sistema mata 1.5 millones de animales salvajes para proteger las vacas. Este es uno de los subsidios del sistema para beneficiar unas grandes corporaciones. Estas son solamente algunas de las víctimas. Cada práctica que ustedes están viendo ahí, nosotros lo hacíamos en México. Todo lo que va a pasar lo sabemos hacer. Y ahí ahorita ustedes vieron que no se le pone anestesia a los toros para cortarles los cuernos, pero ese palito que ellos tienen ahí no es un palo cualquiera, es un palo que trae electricidad, shocks, toques. Y cuando les toca a los animales, pues lógico, se estresan, ¿verdad? Y todo eso pues causa problemas después en el ser humano, porque con las inyecciones que a ellos le ponen, se transmiten del animal después al ser humano. Vean el espacio tan reducido que tiene nomás el puerco para poder criar a sus animalitos. Nada más se paran, comen y otra vez no hacen ejercicio, siempre están en un lugar encerrado, no hay oxígeno. Es una cosa muy, muy diferente a como se hacía antes. Los animales que se usan para comer no son felices ni saludables. De hecho, ellos son torturados, drogados, enfermos, llenos de cáncer, diferente al trato que se les daba en las granjas de nuestros abuelos. Los animales ahora son como máquinas para producir, manipulados para producir más crías, producir más leche, poner más huevo y crecer y engordar tan rápido como nunca antes. Los animales de granja son genéticamente alterados y manipulados y los exprimen y sacan hasta el último centavo antes de llegar al plato de tu mesa. La foto no es hermosa. De hecho, el modelo actual de granja es como un campo de concentración de animales. Esos animales que están así deformes, a los puerquitos les cortan las orejas, les sacan los dientes, el rabo se lo cortan y los machos son castrados. Todo esto sin anestesia. Los pollitos le cortan el pico para que no se picoteen entre ellos por los locos que están. Los toros los castran para incrementar su peso y le cortan los cuernos. Esto también sin anestesia. Debido a la condición que viven, estos animales desarrollan deformidades y son crónicamente enfermos y viven solamente una fracción de tiempo que deberían vivir. Los puercos los mantienen en lugares cerrados que desarrollan deformidades en sus patas. 80% de los puercos tienen neumonía y muchos están enfermos, débiles, que no pueden caminar. Los pollos están tan enfermos y deficientes de calcio que sus huesos se rompen cuando los sacan de sus jaulas. Sus patas crecen. Paso que debemos tener. Después les voy a explicar un poquito más de eso, qué es lo que se hace con todo eso, pero eso es la introducción. Lo único que también quiero decirles, ¿se recuerdan que en el 2007, 2008 empezó a salir una secuencia de gripa aviar, gripa porcina, vaca loca? Murieron muchas toneladas de peces. ¿Se recuerdan de todo eso? ¿Y ustedes supieron a qué se debía todo eso? No. Por decir la vaca loca, ya se hacía eso, ya se hacía la examinación artificial en animales, pero en el 2006, 2007 se destapó todo esto de exagerado. Lo que hacían era que ovulaban el óvulo
ponían el esperma del toro y lo dividían, ya que estaba ovulado, y lo cortaban en 7 pedazos, en 7 pedacitos, y lo volvían a meter a la vaca. Y total que tenía que dar 7 becerritos en un solo parto, ese animal. Y un animal dura por lo menos 1 año y medio para crecer, y ellos los crecían entre 6 a 8 meses. Desde que nacían de 6 a 8 meses, con las hormonas de crecimiento que se les daba. Y no sé, era un becerrito, era un becerro pequeño en un cuerpo de vaca grande, y entonces cuando ellos se paraban, caminaban y se caían por el peso que ellos tenían. Pero eso no era lo importante es que qué es lo que les inyectaban para que crecieran tan rápido, ¿verdad? Y lo peor es que qué causa en el ser humano todo eso. Así es que esa fue una sola parte. En ese tiempo no se decía la gente, no, pues como que lo que yo decía no era válido, porque decía, ¿cómo puede ser eso posible? Pero ustedes se recuerdan que hubo una mujer que tuvo también 7 niños en un solo parto, ¿sí se recuerdan? Sí. Pues ella se hizo el mismo sistema que se había hecho en los animales. Y cada cosa que ha estado pasando siempre tiene un porqué y una consecuencia. Y después pasó lo de la gripa porcina. Eso le echaron la culpa que había pájaros, porque se murieron unos animales que tenían pues ya la gripa porcina, y de ahí se contaminó, y entonces hasta hubo mucho que tuvieron las mascarillas, ¿se recuerdan? Sí. Que no podía uno ni viajar ni de aquí para allá, porque eso era ¿cómo les dijera? Pues era prohibido viajar de un país a otro. ¿Por qué? Porque podían llevar el virus, la contaminación para otros países. Y eso era lo que la gente no quería. El gobierno. Así es que, a consecuencia de todo eso, de los animales, en esa fecha fue cuando me llegó ese video, y decidí ya no comer carne, pero en ese tiempo me empecé a meter a averiguar todo lo que causa esas enfermedades. Y prácticamente la primera cosa que yo llegué aquí, cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, y lo primero que se me hizo pues extraño, es que nosotros usábamos un salero. Poníamos la carne, ustedes todos han ido a la carnicería, se pone la carne así parejita en su charola, se usa un salero, y se le echaba la sal, y esa sal era eso era un conservador, y es para darle color a la carne, para que dure un poco más. Así es que todo eso es lo que se le echaba. Y yo no sabía qué era, porque nunca la habíamos usado, estaba en México, así es que empecé a averiguar qué era, y se llamaba, son nitritos, es una sal Fores, mejor conocida como dinamita, así le decíamos, porque toda la carne que ya no se servía o que ya estaba mal, se preparan en los embutidos, y eso pues le quita todo lo malo. Así es que no se desperdicia nada en las carnicerías, nada. Todo es negocio. O sea que cuando la carne está ya en mal estado. Sí. De hecho, se vence cuando se le da 5 días de vida cuando esté en la paquetería, y si se llega a vencer, nada más se cambia la fecha, o se ponen unos recipientes para darle otro uso, para las carnes preparadas, para los chorizos, para muchas, se usa para diferentes, o sea que no se tira. Al menos de que ya... Cuando está la carne adobada, esa es la carne que... Todo eso, las marinadas, de hecho yo hablo de los marinados y de los embutidos, eso es lo peor. Eso no se permite que se haga. Así es que no se desperdicia. Y a consecuencias de eso, pues me empecé a meter cada vez más para averiguar. Y yo tomé la decisión precisamente de dejar de comer la carne, porque yo ya veía que
llegaban carnes malas con tumores. Ahorita vamos a ver los tumores en vivo. Y aún así no me despertaba para dejar o parar de comer o consumir la carne, hasta que tuvieron que pasar esas desgracias en mi familia para poder tomar la carta del asunto. Pero no solamente familia carnal, sino todo el mundo, ¿verdad? Porque no me gustaría que las personas sufrieran a pérdidas a consecuencias de la negligencia de industrias que solamente quieren dinero. Y por eso es que yo las felicito a ustedes, porque pues creo que están aquí porque tienen deseos de aprender, de cuidar su cuerpo, su salud, y a sus familiares también. Y pienso que por eso es que están aquí ustedes. Así es que no voy a hablar mucho de Biblia, solamente voy a citar un poquito. La palabra de Dios dice que de todo árbol y fruto que dé semilla, de ese comeréis y lo tendréis por alimento. Y ese era el plan de Dios desde la creación, frutas y semillas. Por los primeros 2000 años no se consumió carne, porque no era necesaria. La carne se empezó a consumir después del diluvio, 2000 años después. Y eso fue porque Dios mandó el diluvio y ya no hubo nada. No hubo vegetación, todo fue destruido, y lo único que había en el arca, ¿qué era? Animales. Así es que Dios permitió que el pueblo comiera animales, pero dio dos secciones, animales puros y animales impuros. El que quiera averiguar, le recomiendo que lea el Levíticos 11, todo el capítulo, y ahí ustedes pueden ver los animales que pueden comer y los animales que no se pueden comer. Y eso es importante que ustedes lo sepan. Y entonces, a consecuencia de esa ley, pues Dios permitió que se comieran la carne, pero no era el propósito que siguieran comiendo, solamente fue mientras volviera a volver a florecer la vegetación otra vez. Pero el pueblo pues se acostumbró, y ¿quién no se acostumbra a la carne asada, a las carnitas y todo eso, verdad? Sí. Están muy buenas, están ricas. Así es que pasó ese periodo, y después, en el tiempo de que Moisés el pueblo de Dios fue esclavizado en Egipto por 400 años. Cuando los sacó, pues la gente se acostumbró, ¿cierto? Se acostumbró al alimento que había en Egipto, así como hoy en día, de todo está permitido. Pero el propósito de Dios cuando usó a Moisés, dicen las escrituras que cuando ya los sacó, solamente les daba maná y agua a comer. Pero el pueblo era rebelde y quería linchar a Moisés, porque para esto nos ha sacado, para matarnos de hambre. Nosotros queremos carne. Se habían acostumbrado a la carne que había en Egipto. Y estamos en las mismas circunstancias nosotros. Dice la Biblia que debido a ese clamor que ellos daban, Dios les mandó codornices. Pero la Biblia dice que que aún estaba la carne entre sus dientes, que se les salía, y Dios mandó enfermedades y mortandad y llagas. Así es que hoy en día esa mortandad se puede decir que es la muerte. Las enfermedades son los cánceres, los tumores y todas esas cosas, a consecuencia de ¿qué es? De la carne. Entonces, el plan de Dios es que nosotros regresemos al plan original. Por eso es que ustedes están aprendiendo a tratar de comer un poco más saludables. Esos son unos de los animales que no se deben de comer, y son uno de los animales que se consume más en el mundo entero, el puerco, y también es uno de los animales que trae más contaminación, más enfermedad, a consecuencia de que el animal, pues su nombre lo dice, puerco,
cerdo, cochino, marrano. Y todo eso pues es malo. Y desgraciadamente ese animal es uno de las que se consume más. En un rato más les voy a pasar a lo que contiene dentro de la carne, y más en estas fechas de diciembre para acá. Cuídense, preferible que cancelen eso, porque lo que les voy a enseñar son exactamente las hormonas de crecimiento que les inyectan dentro de la carne justo 3 semanas antes de que se mueran. Y aún así, si no terminan el periodo de las 3 semanas, se tienen que matar a como estén, y el líquido todavía está dentro de la carne. Y ustedes van a ver en un rato más ese líquido que es altamente dañino, y sobre todo causa muchas enfermedades en el ser humano. No voy a leer todo esto para no solamente les di el ejemplo. Allí lo que les platiqué de tanto en el arca de Noé y de Egipto, todo eso pasó para nosotros. Dice, pero que era un ejemplo para nosotros para que no codiciáramos cosas que nos van a dañar. O sea que el mismo mensaje que se les dio en aquel tiempo a los hebreos es el mismo mensaje que es para hoy para nosotros. En ese tiempo los hebreos iban para la Canaán celestial, Canaán terrenal, y nosotros estamos a punto de ir a la Canaán celestial. Por eso mismo es que ahorita en estas fechas ya hay un alto índice de personas que tienen locales como esto para promover una salud mucho mejor y dejar de comer alimentos que no son saludables para nuestro cuerpo. Así es que ese es el aquí está un ejemplo de lo que les decía, cómo se examinan los animales hoy en día. Todo esto es pues cierto, ¿verdad? No me voy a extender porque ese no es el propósito, pero quiero enfocarme ahí un poquito cuando yo llegué llegué en el 91, y en ese tiempo yo todavía pues me gustaba mucho el baile y tomar licor y todo eso, y me juntaba con personas que trabajaban en los mataderos y donde se ordeña, ahí en Chino, California, y yo iba los fines de semana, nos íbamos pues para los bailes, y a las 4 de la mañana pues hay que ir a ordeñar las vacas. Y ahí en esas circunstancias yo me di muchas cosas, me percibí de muchas cosas que estaban pasando ahí. Y una de las primeras cosas es que los muchachos que se ponen unas máquinas que se ponen en las ubres de las vacas, y esas absorben, ¿verdad? Y los muchachos nomás iban, ponían y seguían allá con su licor y todo eso, y se les olvidaba, y las vacas estaban todavía tratando de ordeñarlas, pero como ya no tenían, se les pone las ubres así como negras, y se ordeñan por lo menos 2 veces al día, y si no 3 veces al día. Así es que no permiten que sus heridas estén sanando por la absorción que está dando, y pues llegan a tener cánceres o supuraciones dentro de las ubres. Y lo que yo veía era que tenían las mangueras de aquí a los botes, y llevaba sangre y llevaba supuración, pus, todo eso. Y yo les decía, pero pues es sangre y pus, ¿por qué? Dicen, no te preocupes, pues se les quita. Y ya se le quitaba. Le ponían unas, no sé qué era, pero le ponían unos así como Alka-Seltzer, ¿se recuerdan del Alka-Seltzer? Le ponían también a la leche, y eso pues no sé para qué era, nunca pregunté para qué servía. Así es que todas esas cosas yo me percibía. La leche es igual, muy mala, no es saludable tomarla ya.
por eso hay otras alternativas, hay leche, almendra, coco, soya, y que yo creo que ya les han enseñado, ¿verdad? Pero definitivamente hay que evitar la leche de vaca. Ahí están mirando, parece que ahí salió viva la vaca que tenía ese tumor en el ojo. La pregunta que yo les quiero hacer es esta. Si una vaca tiene un tumor en X lado, supongamos que la tiene nada más en una pierna, ¿el cáncer solamente está en la pierna? No, ¿por qué? ¿A dónde está el cáncer? En la sangre, ¿verdad? En todo el cuerpo. Entonces, precisamente nosotros cuando estamos trabajando en la carnicería, pues aquí solamente se trabajan ya piezas, todo viene por piezas, y en el lugar donde yo encontraba más cánceres, que ahorita es lo que le voy a presentar, era la carne de la espalda, de las reses, y yo cortaba los tumores. Ahí está un tumor, este es un tumor, y normalmente en una pieza de esas trae 25 libras el trozo, y ese trozo de tumor pesó 2,5 libras. Entonces se le corta así como ve. Bueno, yo lo abrí para que se viera el tumor, pero solamente se corta una pulgada alrededor de la carne para que salga el tumor, y todo lo demás se tiene que trabajar, no se tira. Ahora ahí solamente era 25 libras. ¿Qué pasó con las 2,500 a 2,800 libras de carne que tenía la res? ¿Para dónde se fue? ¿Quién se la comió? ¿Qué le va a causar a la persona que se come un trozo de carne con esto? ¿Qué va a pasar? ¿Qué consecuencias va a tener? O sea que es para pensar. Entonces, ahí empezó esa carne, salió, la corté, y lógico ustedes no pudieron olerla. Pero cuando el cuchillo entró ahí al trozo ese, salió un olor feo, como azufrado, así feo. Y pues siempre que encuentro yo eso, mis compañeros me sacan fotografías, me las pasan, porque ya saben que yo guardo todo eso, ¿verdad? Qué lástima que nunca, no sabía esto, en sí yo podría haberles traído muchas fotos de esto. Pero ¿qué pasa después? Si uno lo come, ¿qué creen que pase si una persona consume ese tipo de carne? ¿Qué consecuencias va a traer? ¿Valdrá la pena seguir comiendo? ¿Ustedes piensan que hay probabilidades que de 100 vacas solamente una esté enferma? ¿O sería que más vacas estén enfermas? ¿O más animales estén enfermos? Más. Si hay un animal enfermo en algún lugar, ¿por qué es que cuando vino las epidemias, por qué tienen el control en el mundo de que no lleven a la contaminación puede ser a una epidemia que estén llevando, o también la mala alimentación que les dan? Ustedes conocen el alimento gallinaza pollinaza, así se llama, gallinaza o pollinaza. Ese es el alimento que se les da hoy ya se le da a todos los animales. Antes era solamente para el pollo, pero ahora ya esa gallinaza pollinaza se le da a todos los animales. Y les voy a decir lo que contiene ese alimento. Ese alimento contiene sangre de los animales, se separa y contiene la sangre, y sobre todo se aparta, y después se pone excremento de gallina, y se pone el trigo, el salvado, y se muele, y eso se hace el alimento, que ese es la gallinaza o la pollinaza, para que los animales crezcan fuertes y rápido. ¿Qué están comiendo? ¿Es saludable? No. ¿Qué comen las vacas? Pasto, pastura, exactamente. Entonces, el sistema que se les está dando ya no es el mismo que antes, que se nos enseñó a nosotros, ahora ya es eso. Y nosotros en México, cuando no, porque es un poco caro también, ya no tanto, pero
la mayoría del sistema que se hacía en México para poder hacer este sistema se iba a las pollerías. Ustedes saben que en las pollerías, pues las tripas llenas de excremento, pues a mucha gente las tira, hay otros que sí las lava, las limpia y se las come. Pero se iba a las pollerías, siempre las pollerías tenían tambos para poner las tripas, entonces llegaba el que tenía los animales, las recolectaba y iba y las llevaba a su casa, tenían tambos grandes y se hacía con todo y todo, tripas y excremento y todo ahí en un tambo para que hirvieran un poco. Se hierven un poco, ya que está hervida, entonces se le pone la sema o el salvado o la tortilla, lo que sea, lo que se va a preparar, y eso es lo que se le da a los animales. Ese caldillito que salió de ahí se le da a los animales para que esos crezcan rápido. Y ya les dije que el sistema es el mismo, no hay diferencia ni aquí ni allá. Aquí nos dicen que sí, que es que la res está pues libre, comiendo pastito y todo eso, pero no lo creo que sea. Puede ser que algunas sí, pero no todo es ese mismo sistema. ¿Han visto la diferencia de la carne orgánica y la carne no orgánica? ¿Sí han mirado cuando van a las tiendas que dice orgánico y no orgánico? Sí, pero es lo mismo. Es lo mismo, y sí, déjenme no le ponen la palabra orgánico, sabe lo mismo. Y déjenme decirle esto, porque cuando si estoy hablando de una tienda reconocida, no hablo nombres, pero reconocida, tenían una sección de carne orgánica y carne no orgánica, y había diferencia en el paquete solamente y el sticker. Pero cuando ya se acababa esa carne orgánica, supuestamente, el manager decía, ponle de la otra en el platito y ponle el sticker y que se vaya. Y yo decía, no, pues esto no está, pero pues estamos trabajando, así es que nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer solamente, pero ese sistema es el que nos lleva a las consecuencias, ¿cierto? De que no tenemos que hacer eso. Y vean aquí el problema. Después le vamos a explicar, lo que quiero es ponerles eso y después qué es lo que causa ese líquido. Miren aquí, es el mismo, pero nomás lo acerqué más cerca para que todo eso, cada bolita de eso es un tumor que está regado en todo el animal. Y pues eso es un tumor prácticamente sólido, pero también hay tumores líquidos. Ese es un tumor líquido que aparece acá de este lado, en una pieza de carne que es muy cara. El Porterhouse, el New York o el T-bone, muy caro. Eso, es bien bueno que sabe. Pero con cáncer. Entonces, cierto, así. Ahora, si se imaginan en esta fecha, yo sé que la mayoría de las personas utilizan la pierna de puerco o el trozo de... Ya les está arruinando la cena navideña. El trozo de diezmillo en el horno, ¿cierto? ¿Se recuerdan que hay en el horno? Pero viene cerrado todo. ¿Qué pasaría si en esa pieza de pierna de puerco o de res, adentro de eso hay un tumor de esos? Y ustedes lo están horneando dentro del horno y entonces la cena y entonces empieza y sale bien jugosita y todo. ¿Qué va a causar? ¿Qué va a pasar con esa carne así? Infectarnos todos. Exactamente, van a traer consecuencias de ¿qué? Enfermedades, muertes, cánceres. Eso es de lo que se trata que tengamos que evitar. Antes yo no sabía usar esta cosa, tengo poco, y yo platicaba así solamente y la gente decía, no, pues como que no me creían, pero entonces yo empecé ya a poner fotografías y señalando los cánceres que yo encuentro, y igual es un trozo de carne de puerco ahora, y sobre todo el olor que expide esos tumores es muy duro, y por eso, y cada vez que yo veo eso, cada vez que yo veo a personas que van a las carnicerías y veo niños, sobre todo niños, yo siento una cosa tremenda de que me preocupa ver que las personas están aparentemente queriendo
alimentar saludablemente a sus familias, pero lo que están llevando no es correcto, no está bien. Entonces eso me preocupa y por eso es que damos este tipo de información, pues para que tomen por lo menos conciencia, ¿verdad? Que digan, bueno, pues yo no lo sabía, pero ahora ya se trata de una decisión, o sigo comiendo o no sigo comiendo. Es cada persona, así es que es el mismo alimento que se les da de comer a los animales. Ese animal, imagínense ustedes, después voy a llegar por qué es que causó en ese animal, cuando ya lleguemos a algo de medicina. Ese animal tenía lo que era la pierna rota. ¿Ustedes creen que ese animal caminaba? No. Con esa pierna así quebrada. No. ¿Qué tenía ese animal? Sus patitas quebradas. Patita quebrada, sí, pero se arrastraba, ¿cierto? Sí. Se arrastraba, tenía dolor. Tenía infección, dolor, ¿qué más? Me gusta que entren para ver si estamos en el Tumores. No, bueno, si no se cuidaba eso, sí, se llega a cangrenar. Eso ya se quiere morir. Exactamente. Entonces, todo eso. Pero ahora vamos a suponer que a ese animal le pasó eso, pero se estuvo inyectando con hormonas de crecimiento. De hecho, duran 4 meses para que los crezcan así rápido. En esos 4 meses se inyectan 3 veces de la hormona de crecimiento y la última es 3 semanas antes de que se muera el puerco. Pero si esa hormona, si es cierto que se usan los animales, pero cuando ustedes hacen cualquier tipo de carne de estas o un pozole, se puede decir, y ahorita voy a enseñarles los líquidos, aquí están. De este lado izquierdo es una pieza de carne de hombro de puerco que pesa por lo menos 8 libras, ese pedazo. Y yo lo abrí, le quité el cuero, pero después quité todo ese líquido que está del otro lado. Ahí está el líquido y ese es precisamente lo que se les inyecta para que crezcan así rápido, se inflan los puercos. Y esa es la hormona de crecimiento. Entonces, ¿qué pasa si yo se lo quité, pero normalmente no se quita? Ustedes van a la carnicería y nada más se corta y por decir carne para pozole, pero ahí va ya el líquido. Entonces ustedes llegan, hacen la olla de pozole y todo ese líquido, ¿a dónde se va a ir? El caldo. El caldo. Después que coman el caldo, ¿qué les va a pasar a ustedes con esa hormona de crecimiento? Ven la magnitud del problema en el cual estamos. Entonces, decíamos que el animal ese tenía dolor, ¿cierto? Sufría, tenía depresión, tenía tantas cosas que imagínense ustedes. Entonces, cuando nosotros ingerimos ese tipo de alimento o de comida, aunque ustedes no lo crean, se transmite el sentimiento o los problemas que ese animal tenía al ser humano. Así es. Se transmite. Y eso es la consecuencia más dura, porque ustedes han visto a las personas, sobre todo a las jovencitas aquí, de 12, 13 años, ya son unas señoronas así grandes, ¿cierto? Sí. Eso no pasaba en nuestra época. ¿Por qué? Porque pues los animales, a que se hacía eso, pero se hacía despacito, pero ahora ya no hay límite para eso. Así es que imagínense a los jóvenes y las señoritas que estén alimentándose con este tipo de carne, ellas crecen, se desarrollan así rápido, 12, 13 años y ya son unas jovencitas están jovencitas pero se ven muy maduras. Y eso es a consecuencia de las hormonas de crecimiento que se le está dando. Pero es un peligro estar comiendo todo ese tipo de carnes que no son saludables. Vean ahí cómo es que se ve la trozo del líquido ese. Ese líquido se tiene que desbaratar en esas 3 semanas que se inyecta el animal. Y si no hay producto en la carnicería, a ellos no les importa que todavía no se disuelva todo el líquido, ellos lo meten así y entonces hay que trabajar toda esa carne
para dar la demanda que la gente está pidiendo. Y una de las cosas que yo observaba junto con eso y el líquido del pollo, hablando un poco del pollo, en el principio nosotros usábamos botas de cuero, de piel, ¿ok? Y cuando caía el líquido, ya sea el del res o el del pollo, caía hacia los pies, nuestros zapatos siempre se calcomían se hacían como cuando un cuero de res está así, ya todo muy seco, absorbido, y se craqueaban, se rompían. Y a consecuencia de pues eso era malo. Entonces vieron que no era muy recomendable usar la bota de piel, y lo optaron por hacer la bota de plástico, porque ahí pues se resbala todo eso, y todo eso lo íbamos viendo. Pero déjenme decirle nuevamente de esa sal, regresando a la sal Forest, que les decía que lo hacíamos como salero. Es prohibida, no es legal esa sal, usarla. Y entonces los patrones, lógicamente, les llegó salubridad, y veían que pues, bueno, causa diarrea, en un exceso de sal causa diarrea, malestares y muchas consecuencias en el ser humano. Pero pues ellos no querían perder que su carne se viera mala o que no se viera fresca. Así es que se optó por quitarlas del salero, y ahora se usaba en tonificadores de agua. ¿Cómo se dicen estos? Atomizadores. Ajá, con agua, y se les ponía una cucharada de sal, y entonces se agitaba, se acomodaba, y entonces ya era la sal. Y era el mismo efecto que la sal, yendo la sal directa. Ahora ya no es necesario que se use esa sal. Sí se usa, pero ya no de ese sistema. Justo antes de que se mate de esa sal, le va a inyectar en vida del animal, para que el animal ya tenga todo eso listo. Yo les hago una pregunta. Cuando un ser humano se muere, ¿cuánto tiempo tarda en descomponerse? ¿Cómo te diría? 2 días. 2 días. No, en descomponerse. Bueno, sí, pero el estómago. Si no se da abierto, ¿cuánto tiempo ya su estómago está así? Por lo menos 24 horas, ¿cierto? Ya se empieza a inflar. Sí, se empieza a inflar. Y si no se abre o algo, pues lógico va a abrir, ¿verdad? Pero supongamos 2 días. En 2 días que ya, si no está refrigerado, todo eso va a traer consecuencias, ¿cierto? ¿Y en qué se convirtió esa persona que murió? En nada. ¿Eso sería un ser humano o es un cadáver ya? Es un cadáver. Es un cadáver. Ahora la pregunta es, cuando un puerco lo matan de una u otra manera, ¿se convierte en un puerco o en un cadáver? Un cadáver. Es un cadáver. ¿Y por qué duran tanto tiempo en el refrigerador y no se descompone? Aparte, sí. Los preparan, se echan mucho químico adentro. Ya está toda la sustancia para que dure un poco más. Normalmente una carne que se refrigera, por decir, solamente en lo que es el cooler, dura ahí una carne por lo menos sin que se descomponga, dura por lo menos unos 15 días. No, aquí no, aquí lo deja 2 días y ya está negra la Bueno, carne. yo hablo de las vitrinas de allá, o sea, yo estoy hablando de lo que es la carnicería. La carnicería. Dura por lo menos 15 días ahí, en lo que esa carne tiene que salir en ese periodo. Con todo lo que le ponen. Con todo lo que se le pone. Ahora, si se congela, dura años. Allí no hay problema. Normalmente, por decir ahí, en ese lapso de 15 días esa carne tiene que salir. Si usted ya fue cuando ya pasaron, lógicamente, las 13 días, ya nomás le quedaron 2 días. Entonces llega, compra la carne, llega y al otro día ya está mala. ¿Por qué? Porque pues, pero lo que está pasando es que la carne, aunque no pareciera, se está descomponiendo. Ya dentro de su organismo, ya la carne se sigue pudriendo. Es más lento, pero sigue teniendo el mismo efecto de pudrición.
Y normalmente en los puercos, regresando un poco a los puercos, ahorita les voy a enseñar unas fotografías que yo miraba cuando matábamos los puercos. Los cánceres que vieron ahí aparecen, ahorita vamos a llegar, pero lo que quería decirles es que había muchas lombrices. Y eso es tremendo. No puedo ya ni imaginarme que yo hacía todo eso. Se pueden imaginar, normalmente cuando yo encontraba todo ese tipo de cosas, por lo que el animal come, por lo que le dan la comida a ese animal, pues lógicamente su organismo pues está, aparte de que es puerco, y la comida que les está dando pues es más puerco que el puerco, ¿verdad? Es más puerco que el puerco, así es que salían unas lombrices grandes y normalmente yo veía eso allá donde soy, yo soy del Estado de México, y a nosotros nos contrataban para hacer 15 años, bautizos, bodas y de todo ese tipo, para la gente, unas familiares de 300, 400 personas, imagínense ahí, 300, 400 personas, y se mataban los animales, pero se encontraba lo que le estoy diciendo. ¿Qué consecuencias iba a pasar sobre esas personas comiendo ese tipo de carne? No, lógico, no a todas, porque gracias a Dios, Dios es tan maravilloso y misericordioso que pues puede paralizar la enfermedad o el que ya no tiene sus defensas como debe de tener la persona, pues todavía nuestro cuerpo pelea para poder sostener o pelear esa bacteria o esa contaminación. Pero uno que ya no tiene las defensas pues va a recaer, van a tener las consecuencias. Ahora, pues el cuerpo humano, pues lógicamente, si nosotros le damos un buen mantenimiento, pues va a durar. Pero si no le damos un buen mantenimiento, es como los automóviles, ¿verdad? Cada cuando se le tiene que hacer un cambio de aceite a su carro, hablando de maquinaria de fierros. Para 6 meses. Por lo menos 6 meses, ¿cierto? Pues imagínense que no se le haga dentro de un año, cada año nomás. ¿Cómo sale el aceite de ese carro? ¿Y cree que eso va a beneficiar al motor de su carro? No. Entonces, si no se le da ese mantenimiento a su automóvil, lógico, pues le va a durar menos vida. Es la misma secuencia es en el ser humano. También nosotros necesitamos hacernos no cambio de aceite, una limpieza intestinal, ¿cierto? Sí. Una limpieza diferente y nutrir como debe de ser, porque al carro le damos lo mejor, ¿cierto? Sí. O compramos el aceite mejor, las verjas mejores, todo mejor porque ese es nuestro medio de transporte. Pero no nos ponemos a pensar que si nosotros no nos cuidamos, no va a haber ni para el carro ni para nosotros mismos, ¿verdad? Entonces es necesario cuidar nuestro cuerpo, ¿sí o no? Así es. La palabra de Dios dice que o no sabéis que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo en el cual mora el Espíritu. Amén. Y no es nuestro, sino es de Dios, le pertenece a Él. Por lo cual nosotros tenemos que cuidarlo para que sea de beneficios para nosotros, pero sobre todo para darle honra y gloria a Dios. Amén. Miren aquí, aquí yo puse estas fotografías acá. Adelante dice: finalmente la FDA admite que la carne de pollo contiene arsénico cancerígeno, y ahí se ven lo que se le va a poner. Pero miren acá lo que quiero decirles en este lado de abajo. Primero arriba hay una pechuga de pollo, que esa pechuga de pollo pesó 1,5 libras, ok, 1,5 libras, una pechuguita pequeña. Y 3 piernitas de estas, de que las que están del lado de arriba son 3 libras. 3 piernitas es 1 libra de esas piernitas. Y ese es un pollo que supuestamente es orgánico, o sea que no fue inyectado. Pero a la parte de abajo tenemos un pollo que es una pechuga, pero ¿cuánto creen que pesó esa pechuga? 4 libras y media. Una pechuga. Y esa piernita que está acá pesó 1 libra.
Así de sencillo. Entonces, ¿qué estamos comiendo? Lógico, la parte de arriba pues es aparente, es orgánica. ¿Sabe cuánto? Por decir aquí, la libra de estas piernitas le puede costar hasta 59 centavos la libra, de las de abajo. Pero la libra de la de arriba le vale 2.59 la libra. ¿Por qué? ¿Por qué será eso? ¿A qué se debe? Si es pollo. La forma en que lo han creado. La forma que se ha creado. Pero el pollo es pollo, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿por qué tenemos que pagar más en un producto que aparentemente es orgánico por uno que no es orgánico? Cierto que sí, lo que el gobierno o la industria lo que quiere es minar la población. Ellos quieren que haya un deceso de vida en las personas. ¿Por qué? Porque ya estamos sobrepasados, sobrepoblados, ¿cierto? Sí. Así es que ahí se ve cómo es que estos animales están siendo criados. Hoy en día ya hay pollos que, si ustedes ven ese tipo de pollo, se ve más amarillo y normalmente a las personas les gusta ver un pollo más amarillo. ¿Qué es mejor, verlo amarillo o blanco? ¿Blanco? Bueno, sí, pero vean por qué es que se ve así también amarillito. Ellos le ponen, y se ve, ya ve que hasta la grasa viene amarilla, ¿por qué? Porque le están inyectando ese. Ahora no quiere decir que porque el otro es blanco no traiga, sí trae también, pero es diferente. Este es un procedimiento, no vamos a hablar de eso, solamente cómo es que se ha llevado la industria creciendo hoy los animales. Hay pollos que a mí me sorprenden, se llaman pollo de rancho. Cuando ese pollo de rancho que viene con la cabeza, lo han visto, ¿verdad? Normalmente cuando empezaron a llegar esos pollos pesaban, ¿qué será? 2 libras y media, un pollito chiquito, flaquito, porque era supuestamente de rancho, y puede haber sido que sí, y tiene un buen sabor, pero como fue dando la demanda, eso lógico es un poco más caro, y ya empezaban a verse los pollos de que eran de 2 libras y media hasta 6, 7 libras, un pollo grandote. Así es que pues ya fue minando lo que es la venta. Y ahí fue cuando yo empezaba a decir qué es lo que está pasando aquí. Entonces me metí a investigar qué era lo que hacían. Y lógico son cosas que la misma industria está fabricando, haciendo experimentos. Y ahí vemos que hay pollos ya genéticamente modificados. ¿Se les ha explicado qué es un pollo que es genéticamente modificado? Todavía ¿No le han dicho? no. Ok, un pollo que es genéticamente modificado es que no está creciendo o naciendo al natural como todos. Y ya hay pollos que salen ya sin sus plumas, porque ya en la genética le quitaron lo que es la pluma y pues solamente sale el pollo para evitar que hay que pagar personas que quiten las plumas. ¿Para qué quieren las plumas? Y total se le van a quitar esas. Así es que estamos viendo ahí que la industria y todo eso ya pasaba en los tiempos antes del diluvio. No es nuevo todo esto. Y déjenme pisar, después para la otra yo voy a decirles qué son las consecuencias, qué causa, para qué no comerlo, para qué abstenernos de todo eso. Ahorita solamente les quise ver el problema. Después vamos a ver las causas y después vamos a ver los remedios. Eso es lo que vamos a ir viendo. Pero antes de eso yo quiero mostrarles este otro video. Un instrumento de su divino poder. ¿Sabía usted que un pedazo de carne se pudre más rápidamente dentro de su intestino que si lo dejara fuera del refrigerador? Cuando regimos, defecamos o evacuamos, si notamos un olor desagradable, es porque hemos permitido que la comida, especialmente la carne, llegue a un estado de putrefacción o pudrición en el colon. Desde niños nos han enseñado que Dios formó a Adán y Eva y los puso en el Edén.
Dios hizo al hombre perfecto y aunque han pasado los siglos, no ha cambiado el diseño. El hombre es el que ha dañado su salud por la ignorancia, adquiriendo malos hábitos, especialmente el de comer carne. Escribe el Dr. Cárdenas que las ideas en torno a la nutrición humana han cambiado considerablemente y las recientes investigaciones en esta materia han venido a confirmar las bondades de la alimentación vegetariana. Desde el siglo pasado y hasta hoy, muchos han pensado que la carne prolonga la vida y aún en las facultades de medicina se ha inculcado a los estudiantes que la alimentación con carne es necesaria para el ser humano. Nada está más lejos de la verdad. Continúa diciendo el Dr. Cárdenas. ¿Qué pasó? Ya, 5. ¿Oh, 5 minutos? Sí. Sí, ya casi acaba. Nomás este es lo que vamos a mirar ahorita nomás y ahí vamos a terminar. Un instrumento de su divino poder. ¿Sabía usted que un pedazo de carne se pudre más rápidamente dentro de su intestino que si lo dejara fuera del refrigerador? Cuando regimos, defecamos o evacuamos, si notamos un olor desagradable, es porque hemos permitido que la comida, especialmente la carne, llegue a un estado de putrefacción o pudrición en el colon. Desde niños nos han enseñado que Dios formó a Adán y Eva y los puso en el Edén. Dios hizo al hombre perfecto y aunque han pasado los siglos, no ha cambiado el diseño. El hombre es el que ha dañado su salud por la ignorancia, adquiriendo malos hábitos, especialmente el de comer carne. Escribe el Dr. Cárdenas que las ideas en torno a la nutrición humana han cambiado considerablemente y las recientes investigaciones en esta materia han venido a confirmar las bondades de la alimentación vegetariana. Desde el siglo pasado y hasta hoy, muchos han pensado que la carne prolonga la vida y aún en las facultades de medicina se ha inculcado a los estudiantes que la alimentación con carne es necesaria para el ser humano. Nada está más lejos de la verdad. Continúa diciendo el Dr. Cárdenas que en estudios realizados a jóvenes norteamericanos caídos en Vietnam, se descubrió que el 80% mostraban serias lesiones en sus arterias, conocido como arteriosclerosis, ya que con una dieta cadavérica desde la adolescencia pueden afectarse las arterias. ¿Cuántas veces nos han dicho que solo en comer carne se abastece suficientemente de proteínas? Eso es falso. En muchos países, la mayoría de las personas consumen casi el doble de la cantidad de proteínas que realmente necesitan. Por lo tanto, si se suprime la carne y el pescado de la dieta, los demás alimentos pueden cubrir de 53 a 58 gramos de proteína diaria, que es la ración aconsejable. El exceso de proteína irrita el sistema inmunológico y lo mantiene en un estado de sobreactividad. Mucha proteína puede causar un desbalance de los fluidos, causando que el calcio y otros minerales se pierdan por la orina. Grandes cantidades de carne o proteína de carne pueden contribuir a osteoporosis, enfermedad del corazón y ciertos cánceres. Además, la proteína de animal ha demostrado que aumenta los depósitos de colesterol, mientras la proteína de vegetales los disminuye. Hay otro problema. Cuando comemos carne o proteína, el cuerpo la convierte en aminoácidos, pero al comer demasiado carne, el exceso se convierte en toxinas que pueden causar dolores y muchos problemas con nuestro organismo. Mucha carne o proteína le puede hacer daño a las personas con diabetes y enfermedad de los riñones. Además, la carne causa mucha acidez que a la vez daña y debilita el sistema inmunológico o las defensas del cuerpo, causando dolores artríticos, ácido láctico, aumento de peso y propensidad al cáncer y otras enfermedades. Lo más triste es que en los hospitales, donde deberían de tener una dieta sana, es donde se ven más las comidas compuestas de carne. En una ocasión, visité a un niño en el hospital muy enfermo del hígado y al mediodía le dieron una hamburguesa, papas fritas y Coca-Cola. Con razón estamos enfermos. También hay personas que comentan: no acostumbro la carne, nomás como mariscos, langosta, camarones, pescado. ¿Acaso estos animales no están hechos de carne? Los mariscos son las cucarachas del mar, son los animales que limpian el fondo del mar. Y en esta era moderna están contaminados de químicos
especialmente de mercurio. Cuando hablamos de carne, hablamos de cualquier producto de animal, ya sea de vaca, cabra, pollo, pescado y perro. Y digo perro porque hay culturas que encuentran el perro muy delicioso. Hay gente que dice que tienen que comer carne porque de ahí adquieren la proteína. Pregúntese usted, ¿de dónde consigue la proteína un elefante, un caballo o hasta la misma vaca que nos comemos? Pues de las plantas. ¿Sabía usted que los frijoles contienen el 27% más proteína que la carne roja? Francamente, no sé qué tenemos contra los animales. Estamos enojados con ellos, los odiamos porque los matamos. Y de los que no matamos porque quizás nos da lástima o por conveniencia, nos tomamos su leche. Los alimentos se pueden clasificar según su estado, vivos y muertos. No olvidemos que los que quieren vida, comen vida, y los que quieren muerte, comen muerte. Nosotros reflejamos lo que comemos. Cuando comemos carne, estamos comiendo alimentos muertos, o sea, células muertas. En las Sagradas Escrituras podemos encontrar las claras instrucciones dadas por el Creador. En Levítico 17:14 dice que la carne es permitida, pero no la sangre. Este tipo de reglas les dio a los antiguos un beneficio, ya que sabemos que las enfermedades se encuentran en la sangre. Los alimentos de origen animal empiezan su putrefacción y descomposición desde... Bueno, pues hasta ahí le vamos a dejar. El día de hoy nomás vimos lo que es el problema. Para la siguiente vamos a ver las causas y después los remedios. Y eso es lo que quería transmitirles. Y espero que lo que yo dije se queda poquito corto a lo que van a ver después ustedes en el video. De hecho, yo ya sabía bastante de lo que el video habla, pero aún así yo seguía comiéndola. Hasta que tuvo que pasar esto para poder tomar una decisión concreta y sobre todo yo no me arrepiento de haber parado la carne. Ya son casi 15 años que dejé la carne y me siento mucho mejor, más saludable, más fuerte, más de todo. Y no es necesaria. Hay otras alternativas que podemos cocinar mucho más saludables y también mucho más baratas y sobre todo con menos contaminación que esto. Así es que eso es lo que les pude transmitir y esperemos que en otra ocasión podamos ver lo que sigue. Gracias.